Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú vives, porque tú estás en medio de nosotros. Señor, te doy gracias porque no venimos a entretenimiento, venimos a buscar de ti, a buscar tu rostro. Y eso es lo que venimos, Señor, a buscar de ti. Te ruego que tú te manifiestes en nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Bueno, hoy terminamos la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos de Éfeso. Es prácticamente un año que nos hemos tirado en 6 capítulos. Unas cuantas páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Hemos tirado un año estudiando, es una carta llena de enseñanza. Y hemos visto cómo los primeros capítulos de esta carta, primeros 3 capítulos, Pablo nos menciona las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, como en el capítulo 4 al 6 nos habla de la conducta que debemos de tener considerando el llamado que tenemos y las riquezas que Dios nos da para que podamos vivir como hijos de Dios, no como hijos de la oscuridad. En el capítulo 6, Pablo termina hablando de la guerra espiritual que tenemos, porque hay un enemigo que quiere neutralizarnos, quiere descalificarnos, hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno. Ayer hablaba con alguien y le decía, ¿qué crees que pase cuando te mueras? Bueno, me voy al pozo. Fue la respuesta y mi pregunta es, ¿el pozo es el cielo o el infierno? Bueno, no sé, me dice. Bueno, es importante estar seguro. Hay un cielo y hay un infierno. Y realmente Satanás tiene a mucha gente ignorando esta realidad y a mucha gente viviendo lejos de la realidad que un día tendrán que darle cuentas a Dios. Es parte de la batalla espiritual. Y los cristianos, los que tenemos al Señor, los que conocemos al Señor, tenemos una batalla espiritual porque Satanás no quiere que tú vivas una vida llena de poder. Somos débiles, como decía la canción, pero en Cristo somos llenos de poder, porque Pablo nos lo dice, el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte está en nosotros para vivir una vida poderosa. Entonces el enemigo quiere neutralizarnos, destruir nuestra fe para que vivamos una vida en derrota espiritual. Tal vez tengas éxitos económicos, tal vez tengas éxitos con mujeres o con hombres, pero vas a vivir en derrota espiritual. Y al final no tendrás nada, quedarás vacío. Entonces hay una guerra espiritual y hemos enseñado sobre esa guerra espiritual. Pablo termina pidiendo que oren por él y enseñamos sobre la importancia de la oración. Y finalmente Pablo cierra la carta con su despedida, con una despedida y una bendición final. Y hay bastante que aprender acá. Pablo se despide y dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación, versículo 21 del capítulo 6, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Vemos acá que Pablo nos está diciendo, lo voy a repetir, el versículo 21, a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Yo sé que cuando yo enseño, algunas veces la gente se ofende, estoy seguro, pero el problema es que se ofenden porque la palabra de Dios les ofende. Y la importancia es qué respondemos nosotros cuando la palabra de Dios es la que nos confronta. Podemos con orgullo resentirnos y atacar al enviado, o enojarnos con el enviado, o podemos tener una actitud humilde y recibir la enseñanza. Y el domingo pasado que exhorté a la oración, yo sé que algunas personas se ofendieron porque pensaron que los exhorté muy fuerte, pero no me arrepiento, necesitamos ser personas de oración. Hoy tengo algunas exhortaciones, espero sean bien recibidas en el corazón de cada uno de ustedes. Algunos en las iglesias, no necesariamente acá, pero en algunas iglesias, y tal vez algunos acá, espero que sean muy pocos, ven la iglesia no como una familia en el Señor, sino como un centro religioso.
un lugar de conferencia religiosa donde asisten el domingo para callar sus conciencias y quedar bien con Dios. Vienen, reciben enseñanza, la oyen por lo menos, y se van tranquilos, ya cumplieron con Dios, pero no se involucran, no les interesa realmente lo que pasa con los hermanos, no les interesa lo que pasa con el pastor, no se involucran en servir. La iglesia y sus miembros deben de preocuparse unos por otros y deben de reconocer la deuda espiritual hacia su pastor, siendo agradecidos, honrando y mostrando interés por el bienestar del pastor. Y no estoy diciendo esto porque yo sea el pastor de su congregación, estoy diciendo esto porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Independiente de quién sea el pastor de esta congregación o en qué congregación vayan ustedes algún día, pero estas son realidades. La iglesia en Éfeso tenía preocupación por Pablo, quien envía a Tíquico, sí, para informarles. ¿Quién era Tíquico? Vámonos al libro de Hechos, capítulo 20. En Hechos 24 vemos cuando Pablo va en su tercer viaje misionero, cerrándolo para regresar hacia Jerusalén. Vemos que dice, lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Vemos que Tíquico había acompañado a Pablo en su tercer viaje misionero. En Colosenses 4:7, que es una carta que también Pablo escribe estando en su arresto domiciliario en Roma, así como escribió Efesios. En Colosenses 4:7, Pablo dice, en cuanto a todos mis asuntos, este es a la iglesia de Colosa, no es a la iglesia de Éfeso. En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Lo vuelve a mencionar Pablo como un amado hermano y un fiel ministro. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. O sea, lo envía también a la iglesia de Colosa para que supieran la situación de Pablo, que estaba en arresto domiciliario, y para que confortara el corazón de la iglesia que amaba a su pastor. Y luego dice, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, amado y fiel también, que es uno de vosotros. Ellos os informará acerca de todo lo que aquí pasa. En 2 Timoteo, vámonos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 15. Pablo está por morir, martirizado bajo las órdenes de Nerón. Y mira lo que dice, procura venir a verme pronto. Le está escribiendo a Timoteo, no a Tíquico. Pues Demas me ha abandonado. Hay personas que abandonan a su pastor por el mundo, habiendo amado este mundo presente. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Vemos que Lucas, el amado médico, estaba acompañando a Pablo. Ahí en su arresto domiciliario estaba cerca de él, visitándolo, fortaleciéndole, etc. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Aquí vemos que vuelve a salir Tíquico, a alguien que Pablo envía. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Le está diciendo a Timoteo, cuando vengas, tráeme mi capa. Está hablando de cosas materiales. La dejé en Troas con Carpo. Carpo estaba guardando la capa de Pablo. Y los libros, especialmente los pergaminos, tenía que tener un lugar donde guardar cosas. Las había dejado con este Carpo. Alejandro el carlerero me hizo mucho daño. Hay personas que buscan hacerle daño a los pastores. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Cosa seria. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Vemos acá, Tíquico sale en estos lugares. Y lo que quiero decir es que Pablo necesitó de otros discípulos. Necesitó la ayuda de ellos. Por cosas sencillas, mi capa, los libros. Ve y diles cómo está la situación acá.
que oren por nosotros, que sepan, que estén tranquilos, no se preocupen, estamos bien. Pablo necesitaba a estos consiervos. Le asistieron en su labor ministerial y en sus necesidades. Pablo operaba con equipo de hermanos. Tíquico fue uno de ellos. Muchas veces el pastor necesita ayuda en distintas áreas para realizar en forma más efectiva su labor pastoral. Es tan importante tener gente que viene a la par, a trabajar en la obra del Señor. ¿Cómo consideró Pablo a Tíquico? Como amado hermano y fiel ministro en el Señor. Y la palabra ministro es diáconos. Se traduce en la King James minister, ministro, o siervo, o diácono, pero diácono no es una palabra que conocemos en el lenguaje popular. ¿Qué es diácono? Diáconos en el griego es un siervo, alguien que sirve bajo órdenes de un amo, alguien que sirve las mesas de un terrateniente, por ejemplo, de alguien que tiene posesiones y le sirve a la mesa, le sirve a su esposa, le sirve la mesa a sus hijos. Es un siervo. Y se le aplica a los pastores porque servimos la mesa del Señor. ¿Servimos qué? La palabra de Dios al pueblo de Dios. Servimos la palabra de Dios a la esposa, a la iglesia, la novia de Cristo. Servimos la mesa, servimos los alimentos a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Somos siervos. Y es un gran privilegio servir al Señor. Es un gran privilegio servir a nuestro Señor. Tíquico era un fiel ministro. Ayudaba a Pablo en su labor apostólica sabiendo que le servía al Señor. Es decir, Tíquico entendía que él era siervo y que le servía a Pablo, pero al servirle a Pablo estaba sirviéndole al Señor, porque no le estaba sirviendo a Pablo porque Pablo era el gran ahí hombre tomando ventaja de él. Él entendía que Pablo estaba viviendo para el Dios y sirviendo al pueblo de Dios. Entonces Tíquico vino a la par de Pablo, a ayudar, a servir, a recibir aún órdenes de Pablo. Vemos acá que hay una autoridad espiritual que se gana, no se puede imponer por la fuerza. Pablo la tenía. Pablo envía a Tíquico. ¿Tenía una pistola para que le hiciera caso? No, tenía autoridad espiritual. Pero para eso no solo basta que uno tenga autoridad espiritual. Se necesitan siervos humildes, siervos mansos dentro de la iglesia. Son capaces de aceptar la autoridad espiritual de su pastor. Se necesitan siervos que se interesen en el bienestar de otros, que no estén tras la fama o la posición y que por eso apoyan a su pastor, porque el que está tras la fama y la posición no va a apoyar a su pastor si no tiene visibilidad, fama y posición. Pero hay algunos que no le importa la fama y la posición porque están sirviendo al Señor y por eso sirven a su pastor y sirven al lado del pastor. Se necesitan siervos que se sujeten al pastor y le obedezcan en el Señor aunque no están bajo sueldo, porque reconocen la mano de Dios en su pastor y comparten su visión y amor por las ovejas. ¿Qué se necesita para que un pastor tenga autoridad espiritual? Tiene que tener el sello del Señor. Ese sello no es visible, no es un sello puesto sobre la frente con una tinta. Tú te puedes dar cuenta si el Señor está en la vida de alguien o no. Y si tú ves que desgraciadamente hay muchas personas que siguen a pastores que no tienen el sello del Señor, que son lobos vestidos de oveja. Y las ovejas tienen que tener discernimiento. Y hay que orar por eso. Pero vemos que Pablo envió a Tíquico. Y cuando vemos que Pablo envía a Tíquico, vemos dos cosas. Vemos la autoridad de Pablo y el servicio, la humildad, la sujeción de Tíquico. Pablo lo envía, Tíquico va. Algunos en las iglesias se ofenden si el pastor les pide que hagan algo. No me lo tienen que decir, se les ve en el rostro. Piensan, ¿por qué le voy a obedecer si ni me paga? Ni es mi jefe, ni trabajo para él. Que me manda a decir que haga algo. El pastor no puede apoyarse en ellos y ellos pierden la oportunidad de ser bendición a muchos. El pastor necesita a la par suya siervos humildes que se sujeten a Dios y a su guía pastoral.
Cuando un asistente le da seguimiento a una solicitud del pastor porque hoy anda de buen humor, pero mañana no porque no anda de buen humor, no sirve de mucho. Un pastor necesita asistentes fieles a Dios y fieles a él. Tíquico era un ministro fiel a Dios y a Pablo. Sin asistentes fieles, el pastor no puede llevar a cabo una labor pastoral efectiva. Por otro lado, el pastor no debe de enseñorearse por las ovejas. Me compartía a alguien de la iglesia que tenía un pariente, donde ese pariente va a otra iglesia en otro lugar. Y cuando van de vacación, tienen que pedirle permiso al pastor si pueden ir por tanto tiempo y a tal lugar. Verídico, es un hermano de la iglesia que tiene parientes en otro lugar. Y el pastor hace poco le dijo a esa persona, no puedes ir tanto tiempo, puedes ir solo 2 semanas y te tienes que regresar. Eso es enseñorearse de las ovejas. Vamos a Primera de Pedro, más adelante, Primera de Pedro 5. Pedro dice, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. La palabra pastoreada ahí es pomagino. Pomagino en el griego quiere decir alimentar, supervisar, velar, cuidar, guiar, gobernar. El pastor tiene que saber gobernar la iglesia, no como un déspota, pero como un fiel administrador que administra los bienes del Señor. Entonces vemos acá que Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, supervisando. La palabra ahí es episcopo, episcopeo, de ahí viene episcopal, obispo, etc. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Vemos la sujeción. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, lo que vemos acá es el amor de la iglesia y la preocupación por Pablo, y vemos lo que es el apoyo de otras personas a la par de Pablo sirviendo a Dios. El amor de la iglesia en Éfeso por Pablo era sincero, estaban preocupados por él. Saber de Pablo les traía consuelo, querían saber la condición de Pablo. Versículo 23 de Efesios 6. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ahora Pablo se despide con una bendición y dice, paz sea a los hermanos. La palabra paz acá, eirene, en el griego quiere decir tranquilidad, quietud. Es un estado de calma, de ausencia de guerra, de conflicto, donde no hay ira entre personas, donde hay armonía, donde uno se siente seguro, donde hay prosperidad y alegría, porque hay un ambiente de paz y armonía. Y Pablo está orando y expresando paz a los hermanos. Todos necesitamos buscar y procurar esta paz en la iglesia para que haya prosperidad, salud y bienestar. En Efesios 4:1-3 Pablo ha dicho, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la cual habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en un ambiente de paz. Tenemos que buscar la paz. De hecho, en Hebreos dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cuando no hay paz, cuando el ambiente es conflictivo entre una y otra persona, la iglesia no prospera. Los miembros no son edificados. Cuando las ovejas están inquietas, no reposan, no se alimentan. En Salmo 23
¿Qué dicen los primeros versículos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. ¿Qué vemos en el Salmo 23? Jehová es el pastor y luego dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. La oveja necesita descanso en el alma. En un ambiente de conflicto es muy difícil descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Necesitamos reposo. Él restaura mi alma, necesitamos restauración. Un ambiente de pleitos, de conflicto, y donde hay arrogancia hay conflicto. Donde hay orgullo hay conflicto. Donde hay egoísmo hay conflicto. Tenemos que morir a la carne, tenemos que buscar el bienestar de otros. Y tenemos que ser humildes. Si no hay humildad, va a haber conflicto. Entonces vemos la importancia. La iglesia ha de ser un lugar de alimento, de descanso, de reposo, de restauración. Por eso Pablo en Romanos dice, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Entonces Pablo dice, paz a los hermanos y amor. Amor, agape. Todos necesitamos experimentar el amor agape en el ambiente de la congregación. Ese amor que viene de Dios a través de los hermanos. Si no hay amor en una iglesia, la iglesia se marchita. Lo importante no es el número de personas, sino el amor que hay en la congregación. Ahora algunos dicen, bueno, yo no me dan amor. Bueno, ¿y tú estás dando amor? A veces decimos, yo no recibo. Si no lo recibes, dalo. No te quejes que no lo recibes, dalo. Ya deja de pensar que tú eres el centro del universo. Piensa en otros, deja que Cristo sea el centro de tu universo y empieza en amar a otros. 1 Corintios lo dice claramente Pablo, capítulo 13, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera la fe como para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera mi cuerpo para ser quemado, entregara todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces vemos la importancia de que seamos una congregación donde fluya el amor. Ahora, ten cuidado de decir, bueno, ¿por qué no? O sea, podemos demandar de otros lo que solo nos puede dar Dios. Y eso ocurre muchas veces en los matrimonios, y por eso hay fracasos. Te esperas tú de tu esposa o de tu esposo lo que únicamente Dios te puede dar. Y le haces la vida imposible. Y lo podemos hacer en la iglesia. Estar demandando de otros lo que solo Dios te puede dar. Y no es así. Tenemos que amar. Y luego Pablo dice, paz a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? La fe es clave. Claro, el amor, como dice Pablo, fe, esperanza y amor, estas tres cosas, pero el mayor de estas es el amor. Pero te digo, sin fe no la haces. De hecho, sin fe no puedes agradar a Dios. Juan dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y este es el que vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe la que nos da la victoria. Y a través de esa fe conectamos con Dios, experimentamos su amor y podemos ser instrumentos de su amor también. Y Pablo cierra diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. No considere que aquí esto es así nomás. Medita en esto. Porque este versículo es poderoso. Mira lo que dice Pablo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Alguna traducción la dice with an undying love, con un amor que no muere. Wow. Un amor que no desaparece, que no se disminuye, que no se marchita, sino que cada vez se aviva. Y Pablo dice, la gracia sea, no dice con todos los que aman al Señor con un amor incorruptible. Yo en mi corazón sé que amo al Señor. Imperfecto, pero sé que le amo. La pregunta es, cada uno de nosotros debemos de respondernos. ¿Amamos al Señor con un corazón incorruptible? Palpita nuestro corazón por el Señor.
En mi meditación personal leía yo la historia de el pueblo de Israel yendo por el desierto. Y están ahí a la base del monte Sinaí el pueblo, y Moisés se ha ido al monte, al tope, a recibir las tablas, a recibir las instrucciones de Dios. Y el pueblo se prostituye a los 40 días, dice, Moisés a ver qué se hizo, y le dicen a Aarón, haznos un Dios que nos lleve de aquí en adelante. Y el Aarón cede. Un líder nunca debe ser guiado por las ovejas, un líder debe guiar a las ovejas. Aarón cede y les hace un becerro de oro, y cuando baja Moisés quiebra las tablas enojado y muele el becerro de oro y hace que se lo beban. ¿En qué terminó ese becerro de oro? En excremento. Cada altar donde hay imágenes, esas imágenes son una idolatría. Porque tú puedes molerlas, hacerlas que la gente se las coma y terminen en excremento. Con nuestro Dios no puedes hacer eso. Él es un Dios vivo. Moisés recibe todas estas instrucciones. Y lo que me llama la atención es que después de todo este evento, de toda esta situación, le dice, si tú no vas conmigo, no me hagas salir de acá. Moisés había recibido instrucciones. Había recibido enseñanza, lo que tenía que decir al pueblo. Pero Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, yo no quiero salir de acá. Y después le dice, muéstrame tu gloria. Le está diciendo, te quiero ver. O sea, te quiero ver. Es decir, Moisés pasó de ser alguien que dice, quiero que me digas qué quieres que haga, a decir, yo te quiero a ti. No me basta con que me digas qué debo de hacer, yo te quiero ver a ti. Es como una persona que está enamorado de alguien. No te va a bastar solo hablar por teléfono. Quieres ver a esa persona. Quieres contemplar el rostro de esa persona. Pero vemos que uno busca no solo hablarse, sino verse cuando hay un amor. Y lo mismo Moisés. Entonces la pregunta es, no me contestes a mí, amas a nuestro Señor con amor incorruptible. Y si tú sientes, hey, he perdido ese amor que tenía para el Señor, pídele al Señor que lo vuelva a encender. Dios es el iniciador. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, Pablo dice, gracia para todos los que aman al Señor Jesucristo con un amor incorruptible, a los que amamos, pero hemos aprendido en la Escritura que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y Él nos amó cuando éramos indignos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo repulsivos por el pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso provoca un amor nuestro hacia Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:4, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando tú entiendes el amor de Dios, tú quieres hacer algo, y ese algo se vuelve en acción, y esa acción es servicio al pueblo de Dios. En eso muestra el amor a Dios. El que ama a Dios va a amar y servir a los hermanos. Yo pienso que mi pasión por servir es porque amo al Señor. Y porque amo al Señor, yo voy a servir al Señor hasta que me muera. Yo no puedo pensar jubilarme paseando. Me desesperaría. Pensaría que estoy perdiendo mi tiempo. Honestamente, a mí me encanta viajar. Estoy hablando de viajar como un ser natural. En mi niñez viajábamos y me encantaba. Me encanta salir de viaje. Y yo soñaba un día viajar mucho, pero ahora viajo por ministerio. No he viajado por placer, viajo por ministerio.
No quiere decir que no puedas viajar de vez en cuando por placer, pero te digo, mi deseo es servir al Señor. En 1 Juan 4:11 dice Juan, amados, si Dios nos amó así, nosotros debemos amarnos unos a otros. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Es nuestro amor fiel al Señor? ¿Le amamos solo cuando prosperamos económicamente, cuando tenemos salud? Y si le amamos, ¿cómo demostramos nuestro amor? ¿Solo levantando las manos los domingos? ¿O realmente obedeciéndole al Señor y sirviéndole? Dios nos ayude a mantener viva la llama del amor, apasionado e incorruptible por Dios y su pueblo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el libro de Efesios, que es de edificación. Te doy gracias por los siervos y las siervas amadas y fieles que tú has levantado. Tú sabes quiénes son amados y fieles. Y te doy gracias, Señor, por cada uno que te ama con amor incorruptible. Te ruego que Calvary Chapel Emanuel sea prosperado en el amor hacia ti y en el amor a los demás. Fortalécenos como congregación, ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a servirte, a amarte, a honrarte. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Te damos gracias por esta carta que tú nos has dado el privilegio de terminar el día de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarte, si nunca has recibido a Jesús, que recibas al Señor Jesús, ya sea que nos veas por internet, nos escuches en audio. Ora conmigo. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Jesús como Señor y Salvador mío. Dame tu Santo Espíritu, quiero caminar contigo en obediencia. En nombre de Jesús. Amén. Y aquellos que están caminando en pecado y se arrepienten, ora conmigo. Señor, te ruego perdón por mis pecados. Ayúdame a caminar en rectitud. Gracias por la sangre de Jesús que me lava y me hace digno. Gracias, Señor. Amén.